Bueno, cordial saludo a todos. En este video voy a explicar el método de mallas para resolver un circuito. Este sería el ejemplo 1. Bueno, entonces tenemos este circuito y en el circuito nos piden hallar las siguientes variables. Nos piden hallar lo que es Ix, y Bx y By. Nos piden esos 4 valores. Bueno, entonces el primer paso que tenemos que hacer en el método de mallas es definir el sentido de las corrientes. Entonces las podemos definir en el sentido que queramos, o bien en sentido horario o bien en sentido antihorario, y las tenemos que nombrar. Entonces, por ejemplo, digamos de que esta es la corriente 1, esta la corriente 2, también la definí en sentido horario, y bueno, acá esta sería la corriente 3. Notemos de que acá hay una fuente corriente, y resulta que cuando hay una fuente corriente ahí no vamos a hacer el EBK. Esa malla ya sabemos de que tiene una corriente de 1 amperio, pero ese 1 amperio va en sentido antihorario. Entonces, si definiéramos la corriente en sentido horario, sería menos 1 amperio, y si la definimos en sentido antihorario sería de 1 amperio. Bueno, entonces acá la voy a definir en sentido antihorario, y esa va a ser mi 3. Entonces, lo que digo, la malla 3, al tener una fuente corriente, no se traza el EBK, sino que esa malla es directa, y esa I3 va a valer 1 amperio. Después hago en las mallas que no tenga fuentes de corriente, hago LBKs. Entonces lo que voy a hacer es una LBK en la malla 1, y la voy a recorrer en el mismo sentido que lo indiqué ahí. Para esta malla 1, la corriente que va a predominar es la corriente de la malla 1. ¿Qué significa esto? Que la corriente de la malla 1 siempre va a ser positiva. El resto de corrientes pueden ser negativas o positivas. Entonces, de esa malla elijo un nodo cualquiera, me paro en ese nodo. Me voy a parar, por ejemplo, acá en este nodito de acá abajo, y voy a empezar a recorrer esa malla. Si empiezo a recorrerla en sentido horario, me doy de cuenta que encuentro esta fuente por el negativo, entonces este va a ser menos 50. Sigo recorriendo y me encuentro esta resistencia. En esa resistencia, el voltaje de esa resistencia, como estoy haciendo una LBK, sería V por I, ¿cierto? El voltaje de esa resistencia es I por R, perdón. I por R. Bueno, sé la resistencia es de 8 ohmios, y por esa resistencia están pasando dos corrientes. Está pasando la corriente 1 y la corriente 3. Entonces decimos de que la corriente 1 siempre va a ser positiva, y voy a mirar si la corriente 3 va en sentido contrario o en sentido o en el mismo sentido. Entonces I1 va así en sentido horario, o sea, va a ir de esta manera. I3 va así de esta manera, va en el mismo sentido. Entonces, al ir en el mismo sentido sería más I3 más el voltaje de esta otra resistencia, que sería de 4, que multiplica a la corriente I1. I1 va en el sentido horario, o sea que va así hacia abajo, y I2, notemos, I2 va en sentido, va a ir así subiendo, o sea que va en sentido contrario a como va I1. Entonces es menos I2 igual a 0. Nótense que acá todos los voltajes provenientes de la resistencia siempre lo coloqué como positivos,
¿sí? Todo voltaje proveniente de resistencia va positivo, porque un error muy habitual es que, por ejemplo, acá el circuito me está pidiendo que haya Vx y me marca una polaridad, y a la hora de hacer esa polaridad, al hacer la hora de hacer esa LVK, me tienen en cuenta esa polaridad. No, eso no se tiene que hacer. Esas polaridades simplemente se tienen en cuenta cuando vaya a hallar el valor de lo que es Bx o cualquier otro valor que me estén pidiendo. Esas son polaridades de medida. Cuando estemos haciendo la LVK vamos a omitir eh, todas esas polaridades. Lo que me va a interesar es de que siempre el I1 en esa malla 1 siempre tiene que ser positivo. No puede haber de que el I1 me esté dando negativo, porque significa que tuvo en cuenta alguna polaridad de una resistencia. Bueno, listo, entonces ya tengo marcada la malla. Lo que hago es romper paréntesis. Bueno, y 3 ya sé que es de un amperio, entonces listo. Sumo términos semejantes. Entonces 8 por 1, 8. Menos 50 da menos 42. Vale. Ese menos 42 lo voy a pasar al del otro lado del igual, me da 42. Entonces los términos que tienen I1 serían 8 y 4, o sea que esos dos son 12 y 1, menos 4 y 2 igual a 42 positivo, y ahí tengo la primera ecuación. Voy a hacer la LVK de la malla 2. Al hacer la LVK de la malla 2, bueno, hago lo mismo, me paro en cualquier nodo de esa malla y empiezo a recorrerla. Entonces me voy a parar acá en el nodo acá que está debajo de la resistencia 4 ohmios y empiezo a recorrerla. Entonces sería 4. Acá voy recorriendo I2. I2 va subiendo y 1 iría bajando. Entonces acá la corriente que va a predominar siempre es I2. I2 va a ser positiva y miro si el resto de corrientes van en el mismo sentido o sentido contrario. Entonces sería 4 y 2 menos y 1 más 6 y 2, y acá por I2 está compartiendo con I3, pero I3 veamos en qué sentido va así, y I2 también iría en ese sentido. Entonces lo que estoy notando es de que van en el mismo sentido, entonces sería 6 y 2 más y 3. Esa fuente de 15 la encuentro por el positivo, más 15 más 10. Esa resistencia simplemente está en la malla 2, entonces es 10 y 2 igual a 0. Listo, ahí tengo la LVK de la malla 2. Rompo paréntesis. Y 3 vale 1 amperio, 6 por 1. Listo, sumo término semejante, entonces I1 solamente está menos 4 y 1. Y 2 está 4, 6 y 10. Entonces esa suma daría 20.
Y esto acá, noto que es 15 más 6, 21. Y pasa al otro lado del igual menos 21, porque sería 6 más 15, 21, pasa al otro lado menos 21. Ahí ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si resuelvo ese sistema voy a obtener las corrientes de malla y con ello voy a obtener cualquier otro valor que me pida. Bueno, generalmente, por ejemplo, a veces para evitar mirar si las corrientes suman o se restan, acá cuando estamos tratando los voltajes, se acostumbra a definir todas las corrientes en un mismo sentido, o bien las corrientes en sentido horario o bien las corrientes en sentido antihorario. Entonces voy a mirar acá si fuera definido todas las corrientes en sentido antihorario, perdón, en sentido horario. Si yo fuera definido todas las corrientes en sentido horario, acá lo único que fuera cambiado es que el I3, hagámoslo con otro color. Acá el I3 no fuera sido de 1 amperio, sino fuera sido de menos 1 amperio. Si yo fuera definido la I3 de menos 1 amperio, cuando fuera trazado la leve caca de la malla 1, esto me queda así, y lo que acostumbro a decir es que I1 positivo y el resto de corriente la resto, entonces sería menos I3 más 4I1 menos I2 igual a 0. Nótense, I3 menos 1 amperio menos I3. Cuando yo reemplace esta I3, menos 1 menos por menos me va a dar más, y me voy a obtener la misma ecuación, o sea 8 por I1. O sea que si yo resuelvo esto al final me va a dar la misma ecuación, 12 menos 4I2 igual a 42. Y si yo hago la leve K en la malla 2, yo fuera dicho 4 I2 menos I1 más 6 I2 menos I3 más 15 más 10 I2 igual a 0. Y nótese, vuelvo a lo mismo. I3 acá es negativo, menos por menos me da más, y se vuelve a obtener la misma ecuación. Bueno, ese por el lado de que lo fuera definido todas las corrientes en sentido horario. Bueno, voy a proseguir acá en el planteamiento original. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Tengo que resolver ese sistema de ecuaciones. En su curso de álgebra lineal creo que han visto varios métodos para resolver ese sistema de ecuaciones. Acá lo voy a hacer, digamos, lo voy a resolver sustituyendo. Entonces, por ejemplo, de acá puedo decir que menos 4I1 es igual, paso este acá a restar, entonces sería menos 21 menos 22, y este menos 4 que está multiplicando lo paso a dividir, o lo mismo quiere decir que multiplico todo por el inverso de 4, el inverso multiplicativo, que sería menos un cuarto. Entonces eso que me da que I1 eso es 21 cuartos
20 dividido entre 4 me da 5, 5 y 2. Bueno, entonces tengo y1 de esta ecuación de esta 2, de esta ecuación, y digamos que esta era mi ecuación 1 y esta era mi ecuación 2. Entonces, ¿qué digo? Reemplazo y1 en 1. Reemplazo y1 en 1. O sea que esto es 12 por 21 cuartos más 5 y 2 menos 4 y 2 igual a 42. Listo. Acá hago esta multiplicación. 12 por 21 cuartos eso da 63. 12 por 5, 60. Y bueno, sumo esto y bueno, sumo lo que tiene ahí 2, que sería 60 menos 4. Menos 4, eso es igual a 56. Y esto da 42. Y este pasa menos 63. Entonces y2 es igual 42 menos 63 es menos 21. 21 dividido entre 56, eso da menos 3 octavos. Menos 3 octavos o menos 0,375 amperios. Podemos dejar esto como en miliamperios para menos 375 miliamperios. Listo. Entonces ahí obtuve I2. Me faltaría hallar I1. Entonces I1 reemplazo, tengo esta ecuación. I1 es igual a 21 cuartos más 5 por I2. I2 es menos 0,375 amperios. Y resuelvo eso. 21 cuartos y eso me da 3, 3,375 amperios. Listo. Ahí ya obtuve lo que es I1 y 2. Entonces, como ya obtuve lo que es I1 y 2, puedo hallar lo que es IX y BX. Entonces veamos qué va a ser IX. IX acá. Entonces IX está en la malla 2, pero va en sentido contrario, o sea que IX es igual a menos I2. ¿Quién es Y? Y sería I1
y 3 iría en el mismo sentido, y 3 es 1 amperio, entonces sería I1 más I3. ¿Quién es Bx? Bx es un voltaje, entonces tenemos que multiplicar las corrientes por la resistencia, sería 4. Y I2 lo va a tocar por el negativo. I2 lo toca por el negativo, por el positivo, perdón. O sea que es I2, I1 lo toca por el negativo, o sea que sería I2 menos I1. ¿Quién es BY? BY vale 6. Y I2 lo toca por el positivo y 3 también, entonces sería 6 I2 más I3. Bueno, entonces como ya sé cuánto vale I1, bueno, I1, I2 y 3, entonces puedo hallar estas corrientes. Entonces, bueno, I2 menos 0,375, o sea que menos por menos me da más, entonces esto da 375 miliamperios positivo. Y I1 más I3, eso da 4,37. Trabajemos con dos cifras significativas. Esto lo podemos aproximar a 4,38 amperios. Aproximé por encima del 5. Bueno, entonces acá Bx sería 4 y 2 menos y 1. Y 2. Entonces voy a realizar 4 por menos por menos. Bueno, 4 por menos 0.375 y 1 es de 3,375. Eso me da menos 15 ese voltaje. Y realizo esta multiplicación 6 por I2, que es de menos 0.375, más I3, que es de 1, y eso da 3,75 voltios. Bueno, y eso sería toda la solución que hay que hacer por mallas. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego.